el estudio de tu palabra esta mañana, que permitas la presencia de tu Espíritu Santo para dirigir nuestros pensamientos y nuestro entendimiento. Te pedimos que continúes abriendo nuestro entendimiento a tu palabra, derramando sobre nosotros la lluvia tardía y que nos hagas vasos aptos para recibir esa lluvia. Te lo pedimos. Por favor, domina mi humanidad para que lo que se diga aquí esta mañana sea edificante para tu pueblo y te glorifique y honre a ti. Te damos gracias por otro día de vida para que podamos servirte y te pedimos que nos hables aquí al comienzo de este día. En el nombre de Jesús, amén. Estamos tratando el tema de Aarón y el becerro de oro que prefigura a Jeroboam y los dos becerros de oro. Y en 1 Reyes 13, donde Jeroboam está iniciando la adoración de estos dos becerros de oro, un profeta sale de Judá. Y ahora vamos a considerar a este profeta desobediente. Vamos a comenzar en el versículo 1, está en sus apuntes de primero Reyes 13, y vamos a ir leyéndolo y luego discutir parte del simbolismo de este capítulo. El versículo 1 dice, y ya lo vimos ayer, pero lo voy a leer de nuevo solo para refrescar nuestra memoria. Y he aquí, un hombre de Dios vino de Judá por palabra del Señor a Betel. Judá ahora representa las dos tribus del sur. Está yendo a Betel, la ciudad cuyo nombre significa la casa de Dios, que representa a las 10 tribus del norte de Israel. Pero en el contexto de la historia milerita, esto es, el adventismo milerita, Judá y el protestantismo apóstata, en este punto, después de 1844, el aspecto religioso de los Estados Unidos ya ha rechazado el mensaje, así que han comenzado a cumplir su papel como el falso profeta. Y he aquí un hombre vino de Judá por palabra del Señor a Betel, y Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Hemos visto en el pasado, cuando analizábamos 1863, a los primeros líderes. Vimos a Aarón, Jeroboam, Roboam, Saúl, Pedro, para ver que los primeros líderes siempre son probados con el fin de establecer la comprensión de cómo James White falló la prueba en 1863. ¿Y qué está haciendo Jeroboam aquí, que también hizo uno de los otros primeros líderes en este acto? Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. ¿Qué es esto? Eso es lo que hizo Saúl, ¿verdad? Saúl determinó que no podía esperar a que el profeta Samuel hiciera la ofrenda, así que como líder político asumió el papel de sacerdote, una combinación de iglesia y Estado, una combinación impía. Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso y clamó contra el altar en la palabra del Señor y dijo, «Oh altar, altar», marcando así esta historia en el mensaje del segundo y cuarto ángel por la repetición de la palabra altar. Oh altar, altar, así dice el Señor, he aquí un niño nacerá en la casa de David, Josías por nombre, y sobre ti ofrecerá a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti se quemarán huesos de hombres. Y dio una señal aquel mismo día, diciendo, esta es la señal que el Señor ha hablado. He aquí, el altar se romperá, y las cenizas que están sobre él serán derramadas. ¿Qué representa un altar? Cristo. Cristo o un falso Cristo. Y esta señal va a demostrar al verdadero Cristo en oposición al falso Cristo, porque este altar va a quedar bajo la autoridad de la palabra de Dios y será destruido. Este es un falso Cristo, es una señal que marca la distinción entre el verdadero Cristo y el falso Cristo. ¿Y dónde vemos que se hace esta distinción en una historia paralela? El principal ejemplo que enfatizamos es la historia de Elías, donde se hizo una distinción entre los verdaderos profetas y los falsos profetas. El verdadero profeta Elías y los falsos profetas, los profetas de Baal. ¿Y cómo se logró eso?
a través de una señal, fuego descendiendo del cielo. Así que esta señal aquí también va a marcar la distinción entre los verdaderos y los falsos profetas. Y les dio una señal aquel mismo día diciendo, esta es la señal que ha hablado el Señor. He aquí, el altar se romperá y las cenizas que están sobre él serán derramadas. Y sucedió que cuando el rey Jeroboam oyó las palabras del hombre de Dios que había clamado contra el altar en Betel, extendió su mano desde el altar diciendo, prendedlo, y su mano que había extendido contra él se secó, de modo que no pudo volverla así. Y ayer busqué el significado de esta palabra se secó, porque en mi mente yo he estado visualizando su mano como si estuviera paralizada. Pero eso no es lo que significa secarse, significa que simplemente pierde toda capacidad de controlarla. El altar también se rompió y las cenizas se derramaron del altar conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. Ahora vemos cuál altar es el altar verdadero. Y el rey respondió y dijo al hombre de Dios, ruega ahora al Señor tu Dios y ora por mí, para que mi mano me sea restaurada. Se encuentran de nuevo y el rey Jeroboam ve quién es el Dios verdadero, porque le pide al Dios verdadero que le restaure la mano, así como sin duda Acab entendió quién era el Dios verdadero cuando vio descender fuego del cielo. Y el hombre de Dios oró al Señor, y la mano del rey le fue restaurada y quedó como antes. Y el rey dijo al hombre de Dios, ven conmigo a casa y recupérate, y yo te daré una recompensa. Pero el hombre de Dios respondió al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa. ¿Qué sería la mitad de su casa? Reinos. Serían 5 reinos, ¿verdad? De 10. Y no entraré contigo, ni comeré pan, ni beberé agua en este lugar, porque así me fue ordenado por la palabra del Señor, diciendo, no comas pan, no bebas agua, ni regreses por el mismo camino por el que viniste. El pan y el agua es el mensaje, ¿verdad? La palabra de Dios, la doctrina. Así que fue por otro camino, y no regresó por el camino por el que había venido a Betel. Y el profeta de Dios aquí de Judá llegó a esta experiencia históricamente en el proceso de prueba que puso a prueba al mundo protestante. De 1798 a 1844 fue el Evangelio eterno que se estaba cumpliendo sobre los protestantes. Al final de ese proceso, los mileritas son escogidos para entrar en pacto con el Señor. Ajá. Pero lo que provoca este enfrentamiento entre el profeta de Judá y Betel es la historia de 1798 a 1844. Este es el camino por el que vinieron los mileritas. Ellos salieron del protestantismo. Y este pronunciamiento de no volver por el camino por el que vino a Betel está diciendo, no regreses al protestantismo. Bien, ahí fue donde nos detuvimos ayer. Ahora vamos a retomarlo en el versículo 11. El Ensilla asno. profeta de Judá ha dado su profecía sobre Josías. Él estableció una señal para demostrar que es una profecía legítima, profecía. Y ahora va a regresar a casa. Ahora habitaba un viejo profeta en Betel, lo que significa que es un profeta de las 10 tribus de Israel, un viejo profeta del protestantismo. Y sus hijos vinieron y le contaron todas las obras que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel, las palabras que había hablado al rey. Ellos también se las contaron a su padre, y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Porque su hijo había visto por qué camino se había ido el hombre de Dios que venía de Judá. Y dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Así que le ensillaron el asno, y él montó en él, y fue tras el hombre de Dios, y lo encontró sentado bajo una encina. Y le dijo, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Así que, por alguna razón, el profeta de Judá no regresa inmediatamente a casa. Se detiene bajo una encina. Si estás bajo una encina, ¿qué te cubre? Hojas, ¿es correcto? Oh, la sombra. Oscuridad. La sombra. Ajá. ¿Verdad? Un roble va a producir sombra, ¿de acuerdo? Así que él está sentado en la sombra, quizá hacía calor. Y él dijo,
¿eres tú el hombre que vino de Judá? Y él respondió, soy yo. Entonces le dijo, ven a casa conmigo y come. Y él dijo, no puedo volver contigo, ni entrar contigo, ni comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque me fue dicho por palabra del Señor, no comerás pan, ni beberás agua allí, ni volverás por el camino por donde viniste. No se supone que debas comer pan ni beber agua en Israel. Los mileritas no se supone que deban consumir pan ni agua en el protestantismo apóstata. No se supone que adopten sus doctrinas para sí mismos. Y hemos leído en esta serie de adoración de primeros escritos, páginas 259 y 260, que cuando los protestantes rechazaron completamente el proceso de prueba de 1798 a 1844, continuaron dirigiendo sus oraciones al lugar santo y Satanás, complacido con el engaño, comenzó a responder esas oraciones. Entonces, después de 1844, ¿quién está guiando al protestantismo apóstata en los Estados Unidos? Satanás. Satanás. ¿Por qué razón querría el adventismo volver atrás y recibir cualquier tipo de dirección de un grupo de personas que están siendo guiadas por Satanás? ¿De acuerdo? Al adventismo se le advirtió exactamente esto. Satanás está respondiendo sus oraciones. No vuelvas atrás a beber su pan ni a comer sus aguas. No camines en sus caminos. Por supuesto lo hicimos. Con los años volvimos atrás y bebimos su pan y su agua. Él le dijo, el falso profeta le dijo, yo también soy profeta, como tú, y un ángel me habló por palabra del Señor, diciendo, tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Sí? Pero le mintió. Así que es un profeta, pero es un profeta mentiroso. Entonces, ¿qué es él? Falso profeta. Él es el falso profeta. El protestantismo apóstata ha comenzado a cumplir su papel como apóstata, como el falso profeta. Así que esto es la parte asombrosa. Él regresó con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que mientras estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor llegó al profeta que lo había traído de vuelta. Llegó al falso profeta, y éste clamó al hombre de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dice el Señor, por cuanto has desobedecido la boca del Señor y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, sino que has regresado y has comido pan y bebido agua en el lugar donde el Señor te dijo, no comas pan ni bebas agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. Y sucedió que después de que hubo comido pan y bebido, ensilló para él el asno al profeta que había hecho volver. Y cuando se fue, un león lo encontró en el camino y lo mató. Y su cadáver quedó tendido en el camino y el asno se quedó junto a él. El león también se quedó junto al cadáver. Y he aquí, unos hombres pasaron y vieron el cadáver tendido en el camino, y al león junto al cadáver, y fueron y lo contaron en la ciudad donde vivía el profeta anciano. Y cuando el profeta que lo había hecho volver del camino lo oyó, dijo, es el hombre de Dios que fue desobediente a la palabra del Señor. Por tanto, el Señor lo ha entregado al león que lo ha desgarrado y matado conforme a la palabra del Señor que él le habló. Y habló a su hijo diciendo, ensíllame el asno, y ellos se lo ensillaron. Y fue y halló su cadáver tendido en el camino, y el asno y el león estaban junto al cadáver. El león no había devorado el cadáver ni había desgarrado al asno. Pero él seguía allí, así que esto es sobrenatural. Sabes, hay algunos leones que se vuelven locos o les pasa algo que los convierte en devoradores de hombres. Simplemente salen y matan personas por matarlas. Pero eso es la excepción a la regla. Un león va a matar algo que va a comer. Pero un asno, por supuesto, va a huir de un león. Y probablemente un león atacaría al asno al mismo tiempo que al hombre. Así que esto es totalmente sobrenatural. Esto es un juicio del Señor. Y el profeta recogió el cadáver del hombre de Dios y lo puso sobre el asno y lo llevó de regreso. Y el profeta viejo vino a la ciudad para lamentarse y enterrarlo, y puso su cadáver en su propia tumba, y lo lloraron diciendo, ¡ay, hermano mío! Cuando lo estaban llorando. En ese momento, ¿qué decían de él exactamente? Vaya. Wow. Allah significa wow.
Guau, hermano mío. Y sucedió que después de haberlo enterrado, habló a su hijo diciendo, cuando yo muera, entiérrame en el sepulcro donde está enterrado el hombre de Dios. Pon mis huesos junto a sus huesos, porque la palabra que él proclamó por mandato del Señor contra el altar en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria, ciertamente se cumplirá. Y después de esto, Jeroboam no se apartó de su mal camino, sino que volvió a hacer de entre la gente más baja sacerdotes de los lugares altos. A cualquiera que quería, él lo consagraba y llegaba a ser uno de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue pecado para la casa de Jeroboam hasta cortarla y destruirla de sobre la faz de la tierra. Ahora bien, Jeroboam es el primer rey del reino del norte de Israel. ¿Cuántos de los reyes de Israel que le siguieron fueron buenos reyes? Ninguno. Ninguno. Todos fueron malvados, y cuando la Biblia comenta sobre su maldad, siempre la relaciona con los pecados de Jeroboam. ¿Sí? ¿De acuerdo? Son los pecados de Jeroboam los que traen la maldición sobre el reino del norte. Y en este pasaje, ¿cuál es el pecado de Jeroboam? ¿Perdón? Él los hizo sacerdotes. Él hizo sacerdotes de entre la gente más baja. ¿Y por qué tuvo que hacer eso? No había sacerdotes. Porque los levitas se negaron a participar, como en la adoración al becerro de oro de Aarón. ¿De acuerdo? Así que hay algo en los ministros no santificados que provoca una maldición. Bien, el falso profeta. Veamos al falso profeta. En el versículo 18 dice, él le dijo, yo también soy profeta como tú, y un ángel me habló por palabra del Señor, diciendo, haz que vuelva contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le mintió. ¿Un profeta va a mentir? No. Este sí lo hizo porque era un falso profeta. Pero aunque nosotros, Gálatas 1:8, pero si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué ángel? Si realmente fue un ángel, si no se lo estaba inventando, si eso no era parte de la mentira, ¿qué clase de ángel fue el que le dijo esto? Fue realmente un ángel. Era un ángel caído. Proverbios 14:5 dice, el testigo fiel no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Así que este profeta es un testigo falso. Él es el falso profeta de la profecía bíblica, el protestantismo apóstata. Y el verdadero profeta de Judá no debía estar relacionado con el falso profeta. Él no debía regresar por el mismo camino por el que vino. Él salió del protestantismo. Él atravesó la historia que llevó la reforma protestante a su clímax y no debía regresar a esa experiencia. 2 Corintios 6, 17, 18 dice, por lo cual salid de en medio de ellos. Esta es la historia de los mileritas. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El profeta debía estar separado de la adoración de Jeroboam. Y luego sigue Apocalipsis 14:8. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, esa gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Cuándo comienza la caída de Babilonia? En junio de 1842, las iglesias protestantes comienzan a cerrar sus puertas y para el verano de 1844, los mileritas están proclamando el mensaje, salid de Babilonia. Los mileritas sabían que no debían beber el vino de Babilonia. Así que esta historia de Jeroboam y el profeta desobediente es la historia del adventismo milerita, en contraste con el falso profeta del protestantismo apóstata. Así que mi argumento aquí es que si el profeta desobediente hubiera decidido que iba a regresar a casa y que no se iba a detener hasta llegar, no lo habrían alcanzado. Él tenía ventaja. La única razón por la que lo alcanzó fue porque se detuvo bajo el árbol. Bien, Salmos 36:7. Salmos 36:7. Dice, cuán excelente es tu misericordia, oh Dios,
Por eso los hijos de los hombres se refugian bajo la sombra de tus alas. ¿De acuerdo? Salmos 91.1. Salmos 91.1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que el pueblo de Dios siempre estará protegido bajo la sombra de las alas de Dios. Y la sombra de sus alas poderosas y protectoras, es su lugar secreto y especial. ¿Dónde está ese lugar secreto donde el pueblo de Dios habita bajo la sombra de Dios? Lugar santísimo. Lugar santísimo, el santuario celestial. ¿De acuerdo? Así que Isaías 4 trata sobre esto. Isaías 4. Puedes leer el versículo 1, pero es un tipo de información diferente. Así que comencemos con el versículo 2 de Isaías 4. En aquel día, versículo 2 de Isaías 4, el renuevo del Señor será hermoso y glorioso, y el fruto de la tierra será excelente y atractivo para los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quede en Sión y el que permanezca en Jerusalén será llamado santo, todos los que estén inscritos entre los vivientes en Jerusalén, cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya limpiado la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de ardor. En aquel día, versículo 2, ¿qué día es ese? Es el juicio de los vivos. Aquí es donde Él está purificando los pecados del pueblo de Dios. Si todavía te encuentras inscrito en el libro de la vida, entonces eres de aquellos que han escapado de Israel y eres parte de la rama hermosa y gloriosa del Señor. Y Él habrá lavado tu inmundicia y purificado tu sangre con el espíritu de juicio y el espíritu de ardor. ¿Qué es el espíritu de juicio y de ardor? Eso es el juicio investigador, es el juicio de los vivos, pero también se conecta con Malaquías capítulo 3. Él está sentado como refinador y purificador de plata y oro. ¿Con qué propósito? Para purificar a los hijos de Leví, aquellos que permanecen fieles durante la prueba del becerro de oro de Aarón y Jeroboam en la ley dominical. Versículo 5. Y el Señor creará sobre cada morada del monte Sión y sobre sus asambleas una nube y humo de día, y el resplandor de un fuego llameante de noche, y sobre toda la gloria habrá defensa y habrá un tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? Una casa. Una tienda. Y es un santuario de tienda. Y habrá un tabernáculo para sombra contra el calor del día, y para refugio, y para abrigo contra la tempestad y la lluvia. El lugar santísimo es donde mora el pueblo de Dios, bajo la sombra del Altísimo, lo que significa que están bajo su influencia. Pero hay dos clases en el mundo. Vayan a Isaías 31:3. Hay de los hijos rebeldes. ¿De qué hijos rebeldes estamos hablando aquí? Bueno, si regresan a 28:1, dice, ay de la corona de soberbia de los borrachos de Efraín. Y luego en el versículo 14 dice, por tanto, oíd palabra de Jehová, varones burladores, gobernadores de este pueblo que está en Jerusalén. Así que hay una declaración de guerra pronunciada sobre el liderazgo de Jerusalén. Testimonios, tomo 5, página 211. Jerusalén es la iglesia adventista del séptimo día. Hay un ay pronunciado sobre el liderazgo de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué razón? Borrachos. Porque han sido vencidos por el vino. ¿Qué han hecho? Han comido el pan o bebido el agua del profeta, el falso profeta de Betel. Así que, ay de la corona de orgullo, en el versículo 1 del capítulo 28. La misma visión en el capítulo 29. Dice, ay de Ariel, la ciudad donde habitó David. Este es un ay sobre Jerusalén, sobre los gobernantes de Jerusalén. Así que cuando llegamos al versículo, al capítulo 31, sigue siendo la misma visión. Dice, ay. Así que esto trata sobre el ay que se pronuncia sobre aquellas personas que regresan a Betel y comen ese pan y agua. Ay de los hijos rebeldes, dice el Señor, que toman consejo, pero no de mí, que se cubren con cubierta, pero no de mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado, que bajan para ir a Egipto.
De ahí vinieron Jeroboam y Aarón de Egipto. Estas personas están regresando a Egipto y no han consultado a mi boca para fortalecerse en la fuerza de Faraón y para confiar en la sombra de Egipto. Por tanto, la fuerza de Faraón será vuestra vergüenza y la confianza en la sombra de Egipto vuestra confusión. Así que la sombra es en lo que confías. Puedes confiar en Cristo, el sumo sacerdote en el lugar santísimo, y estar bajo su sombra, o puedes confiar en el dragón en Egipto y estar bajo su influencia. Se trata de influencia, una sombra es influencia. Fíjense en sus notas, folletos, página 140. La educación que se imparte en nuestras escuelas será según el orden de Dios o según la sabiduría de este mundo. ¿Cómo simbolizamos al mundo más a menudo que no en la palabra de Dios? Bueno, en los versículos 42 y 43 de Daniel 11 es Egipto. La educación que se imparte en nuestras escuelas será según el orden de Dios o según la sombra de Egipto, la sabiduría de este mundo, que el Señor declara necedad. ¿Se alejarán los corazones de los estudiantes de Dios al comer del árbol del conocimiento? El árbol del conocimiento es de donde se obtiene la sabiduría del mundo. El árbol del conocimiento es donde uno cae bajo la influencia de Egipto. Alejarse de Dios al comer del árbol del conocimiento, que endurece el corazón en la desobediencia y alimenta la vanidad y el orgullo. ¿No debería la educación impartida en nuestras escuelas ser de tal carácter que brinde un conocimiento más profundo de la palabra de Dios y que lleve el alma a una conexión vital con Dios, manteniendo a Dios siempre presente en la mente y despertando todo buen sentimiento en el alma? Este es el tipo de educación que es tan duradera como la eternidad. Lo que estoy sugiriendo es que cuando el profeta desobediente regresó a casa, cometió un error y se sentó bajo esa encina, bajo esa sombra, bajo la influencia de ese árbol. Y ese árbol es un símbolo del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y cuál es una de las cosas que representa el árbol del conocimiento del bien y del mal? El misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es la mezcla de lo sagrado con lo común. Pero en cualquier caso, un árbol se entiende como conocimiento y educación. Fundamentos de la Educación Cristiana, página 437, dice: de Dios, la fuente de la sabiduría, procede todo el conocimiento que tiene valor para el hombre y todo lo que el intelecto puede comprender o retener. El fruto del árbol que representa el bien y el mal no debe ser arrancado con avidez, porque es recomendado por alguien que una vez fue un ángel brillante en la gloria. Él ha dicho que si los hombres comen de él, conocerán el bien y el mal, pero déjenlo en paz. El conocimiento verdadero no proviene de los incrédulos ni de los hombres malvados. La palabra de Dios es luz y verdad. La verdadera luz brilla de Jesucristo, quien alumbra a todo hombre que viene al mundo. Del Espíritu Santo procede el conocimiento divino. Él sabe lo que la humanidad necesita para promover la paz, la felicidad y el descanso aquí en este mundo y asegurar el descanso eterno en el reino de Dios. Lo que estoy sugiriendo aquí es que el profeta desobediente se detuvo en su camino de regreso a Judá y cayó bajo la influencia de este árbol. Y este árbol es un símbolo de la educación. Y un árbol puede tener buen fruto o mal fruto, pero en esta historia fue una mala idea para este profeta desobediente detenerse allí. Si hubiera seguido adelante, nunca lo habrían atrapado. Así que este fruto para el profeta desobediente, este árbol dio mal fruto, este árbol malo. Y lo que estoy diciendo es, en relación con el misterio de la iniquidad, la mezcla de lo común y lo sagrado, que hizo el profeta desobediente al comer con el falso profeta de Betel, que la influencia de la educación representada por ese árbol es lo que finalmente lo lleva a la muerte. Vayamos a Mateo 7. Y comenzaremos con el versículo 13, diremos algo sobre el versículo 13 y luego continuaremos leyendo. Mateo 7.
Versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ahora bien, cuando algunas personas leen esta historia del profeta desobediente, el profeta desobediente es hallado en el camino, su cadáver es hallado en el camino. Piensan, bueno, este es el camino antiguo, pero él está en el lugar equivocado. Él no estaba en el camino antiguo. Ahí es donde se suponía que debía estar caminando. Entonces, lo que estoy diciendo es que el camino donde él es hallado es el camino ancho, que lleva a la destrucción. ¿De acuerdo? Entrad por la puerta estrecha. ¿Cuál es esta puerta estrecha? Es el camino angosto. Es ser obediente a la palabra de Dios. Fue el profeta desobediente, obediente a la palabra de Dios. Bien, entonces él tomó el camino ancho a casa y eso lo llevó a la destrucción. Versículo 14. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. ¿De quién debemos cuidarnos? Cuidado con ese viejo profeta de Betel. Cuidado con los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Yo también soy profeta y un ángel me habló. Cuidado, mucho cuidado. De los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol corrupto da fruto malo. ¿Qué sucedió? Porque este profeta desobediente cayó bajo la influencia de la encina cuando se sentó debajo de ella y fue algo malo. Este árbol dio fruto malo. Bien. Versículo 18. Un buen árbol no puede dar fruto malo, ni un árbol corrupto puede dar buen fruto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿en qué día? En el tiempo de la lluvia tardía, en el tiempo del juicio. El mensaje del cuarto ángel. Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? En tu nombre hemos echado fuera demonios y en tu nombre hemos hecho muchas obras maravillosas. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, vosotros que practicáis la iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Hizo el profeta desobediente lo que el Señor dijo? No. Él no es un hombre sabio. ¿Qué era él? Es una virgen insensata. Y descendió la lluvia. ¿Cuándo son los necios y los sabios? ¿Se manifiestan? No. Y la lluvia descendió. Cuando la lluvia comienza a descender, se manifiestan los sabios y los insensatos. ¿Cuándo comienza a descender la lluvia? Hace 11 años, ayer, el 11 de septiembre de 2001. Por supuesto, el Islam volvió a hacer de las suyas anoche para escalar la Tercera Guerra Mundial. Si aún no has estado en Internet, atacaron embajadas en Egipto y Libia, mataron a embajadores de Estados Unidos y Libia y aumentaron la tensión. Que en este momento Barack Obama está tratando de echar un poco de agua sobre la gasolina, porque el primer ministro de Israel dijo que ha intentado contactar a Barack Obama para hablar con él sobre Irán, y Barack Obama le ha dado la espalda. Así que ahora Barack Obama está diciendo, esto no es así, esto no es una historia verdadera desde ayer. ¿Y qué está pasando para cualquiera que quiera verlo? Israel está frustrado porque Estados Unidos no está dispuesto a apoyarlos mientras se preparan para atacar a Irán. Así que para aquellos de ustedes que piensan que lo que enseñamos sobre el tercer ay, que comenzó el 11/9/2001, la hermana White dice que esa profecía, por el cumplimiento de estas profecías, serán confirmadas. El Señor está ahora confirmando una vez más con doble medida lo que estamos enseñando sobre el asno del Islam.
¿De acuerdo? Pero eso no es lo que estamos. ¿Dónde estábamos? Y descendió la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y golpearon aquella casa, y no cayó. Estoy en el versículo 25 porque estaba fundada sobre la roca. Y cualquiera que realmente oye estas palabras mías y las hace, será comparado a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los torrentes. Descendió la lluvia. ¿Cuándo comienza a descender la lluvia? El 11 de septiembre. ¿Qué es el diluvio? Basándonos en Daniel 11, versículo 40, ¿qué es el diluvio? Porque el rey del norte viene como un torrente desbordado. Es el Éufrates, desbordando sus orillas. Es este poderoso arrastre que barre mientras desborda y pasa en el versículo 40. ¿Qué es eso? ¿Qué es el diluvio? ¿Perdón? ¿Qué es el diluvio? El rey del norte trae el diluvio, pero ¿cuándo llega el diluvio? En la ley dominical. Las lluvias vinieron el 11 de septiembre. La ley dominical, el diluvio. Y vinieron las lluvias, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos. ¿Qué son los vientos? Los vientos, los 4 vientos del Islam, son retenidos en el 11 de septiembre, pero se están escapando entre los dedos de los ángeles. ¿De acuerdo? Todas estas cosas están en este versículo 9:11, la ley dominical y por supuesto en la ley dominical. Estados Unidos se ha desconectado completamente de la justicia y los vientos solo van a intensificarse. La apostasía nacional es seguida por la ruina nacional. Y descendió la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y golpearon aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que se reconoce un árbol por su fruto, y el fruto de este árbol, este roble bajo el cual se sentó el profeta desobediente, era un mal fruto. Este es un árbol malo. Y un árbol simboliza el conocimiento. Y el árbol del conocimiento, cuando representa la educación mundana, es un árbol malo. Y el primer árbol del que sabemos relacionado con el conocimiento es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta mezcla de lo sagrado con lo común, este misterio de la iniquidad, fue en este árbol donde se consumó el misterio de la iniquidad sobre el adventismo, mientras el adventismo iba de regreso a casa. Y mientras se sentaban bajo este árbol en los años 1930, y aceptaron el protestante católico de la hermenéutica bíblica. Aceptaron la teología del protestantismo apóstata que se llama el método histórico gramatical. Lo que estaban haciendo era aceptar, regresar a Betel y sentarse a comer el pan y el agua del apóstata. Protestantismo, y por esto el adventismo moriría. Ahora bien, ¿dónde llegó el adventismo a su desaparición? Llegó a su desaparición con 2 animales en este escenario, un león y un asno. Y en esta serie de adoración hemos tomado deliberadamente mucho tiempo para decir que todos los movimientos de reforma se paralelizan entre sí, pero el movimiento de reforma clásico que nos enseña las señales del camino y lo que son los movimientos de reforma es el movimiento de reforma de los mileritas, desde 1798 hasta 1844. Y esta historia es la historia del primer y segundo mensaje angélico. El segundo mensaje angélico llegó en 1842, aunque no se proclamó hasta el verano de 1844. Fue en junio de 1842 cuando los protestantes, el profeta de Betel, el antiguo profeta de Betel, comenzaron a cerrar la puerta de sus iglesias al mensaje milerita.
Y el tercer mensaje angélico llegó el 22 de octubre de 1844. Por lo tanto, esta historia es la historia del primer y segundo mensaje angélico. No es la historia del tercero. El tercero llega aquí. Así que hemos pasado mucho tiempo identificando que este primer mensaje es el mensaje de Elías. A ese le sigue el mensaje de Eliseo. De acuerdo, este es Juan el Bautista, seguido por Cristo, ¿verdad? Hemos estudiado esto en esta serie de cultos. Este es el mensaje en Ezequiel 37 que causa un estremecimiento y un ruido. Pero no es hasta que finalmente llega este segundo mensaje que el aliento realmente entra en los huesos muertos y secos, ¿verdad? Este es el mensaje del Rey del Norte para nosotros al fin del mundo. Y este es el mensaje de los hijos del Oriente para nosotros al fin del mundo. Esto es Daniel 11:44. O en la historia del profeta desobediente, esta es la historia del león y el asno. Y vemos en sus notas que Daniel 7:3-4 dice, y 4 grandes bestias subieron del mar, diferentes la una de la otra. La primera era como un león. ¿Cuál es el primer reino allí en Daniel 7 que es como un león? Babilonia. Babilonia. El rey del norte. Y en Génesis 16, 11, 12, hablando de Ismael y Agar, dice, y el ángel del Señor le dijo a ella, a Agar, he aquí, estás encinta y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción, y él será un hombre salvaje. Y esta palabra salvaje, la mayoría de las veces se traduce, según su significado, como el asno salvaje de Arabia. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará en presencia de todos sus hermanos. El Islam, al final del mundo, los descendientes de Ismael estarán en contra de todos los hombres en el mundo y habitarán en presencia de todos sus hermanos. Y hay una cita donde la hermana White dice, el espíritu de Ismael es el espíritu de discordia. Así que eso es una paráfrasis, pero si eliminaras a todos de la tierra excepto a los seguidores de Mahoma, los islamistas, los mahometanos, como los llamaban los pioneros, si solo ellos quedaran en la tierra, seguirían peleando entre sí hasta que solo quedara un hombre en pie, porque ese es el espíritu de Ismael. Y ese espíritu, dice, está en presencia de todos sus hermanos. Así que esto es simplemente una corrección política absurda que enseña que solo una minoría del Islam es radical y va a impulsar esta agenda del Corán. La Biblia enseña que el espíritu de Ismael está en todos sus hermanos. Y si leyeras el Corán con mucho cuidado, la instrucción de Mahoma es que cuando estés en una sociedad donde eres una minoría tan pequeña que no tienes forma de promover a Mahoma y el Corán, simplemente debes fingir que eres una persona amante de la paz y feliz, hasta que alcances el punto de población en el que puedas volverte militante. Y eso no es corrección política, eso es la palabra inspirada de Dios comentando sobre la realidad del Corán. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que este asno es el Islam, ¿de acuerdo? Y estamos diciendo que cuando el profeta desobediente llega a su fin, el profeta desobediente, ¿quién es él? ¿Quién es el profeta desobediente en esta historia? El adventismo. Esto es el adventismo. Ellos tienen un mensaje de reprensión para el protestantismo apóstata. Salid de Babilonia. Están llevando las doctrinas de Roma. Guardan el domingo como sagrado cuando no hay ni una sola palabra en la Biblia que los respalde en esta posición. Este es el mensaje que se le dio al adventismo, no solo para el protestantismo apóstata, sino para todo el mundo. ¿No es este el mensaje del tercer ángel?
¿Cómo puedes decirle a la gente el mensaje del tercer ángel sobre la marca de la bestia si no sabes cuál es la marca o quién es la bestia? ¿De acuerdo? Tienes un mensaje que llevarles. Así que él regresa con este mensaje y se le dice que nunca beba sus doctrinas, que nunca acepte sus doctrinas, que no beba su agua ni coma su pan. Y él se dirige a casa y se sienta bajo el árbol de la educación mundana y acepta la técnica de interpretación bíblica que se promueve en el catolicismo y el protestantismo apóstata. Y bajo la influencia de ese árbol regresa y comienza a absorber estas doctrinas caídas de Babilonia. Y mientras regresa a casa, termina siendo asesinado por un león mientras cabalga sobre un asno. Y el león y el asno simplemente se quedan allí parados para dar una imagen simbólica del adventismo a cualquiera que esté dispuesto a verla. ¿Y qué dice esta imagen simbólica? Dice que los dos mensajes que los adventistas del séptimo día serán incapaces de recibir de manera completa y clara, porque se sentaron bajo el árbol educativo del protestantismo apóstata. Son Daniel 11, 40-45 y el Islam del 11 de septiembre. Por eso mueren. No pueden entender estos dos mensajes y en su muerte aquellos en el adventismo que mueran morirán con el león y el asno de pie junto a ellos para dar testimonio de los dos mensajes que rechazaron. ¿Y por qué los rechazaron? Porque se sentaron bajo la sombra de ese árbol del conocimiento y regresaron a Betel para comer y beber con el falso profeta. El versículo 13 de Mateo 7 dice: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Bien, entonces el profeta desobediente es bastante fácil ver si estás usando el método de textos de prueba para el estudio bíblico, que esto es una ilustración del adventismo, y está dando un mensaje sobre dónde falla el adventismo con el mensaje de los últimos 6 versículos de Daniel 11 y el mensaje del tercer ay. Y nos dice que lo que nos prepara para rechazar esos mensajes es el énfasis histórico y gramatical que se pone en la interpretación de la Biblia, que proviene de Babilonia, del catolicismo y del protestantismo apóstata. Así que, entendiendo que el profeta desobediente es un símbolo del adventismo, ahora estamos preparados para pasar a la profecía del profeta desobediente, la cual dejó con Jeroboam, es decir, que el Señor iba a levantar a Josías por nombre. Y ahí es donde iremos mañana. Se me vino algo a la mente y no supe cómo integrarlo en esto. Probablemente haya una manera de integrarlo en este estudio, pero lo voy a decir de todos modos, aunque parezca fuera de lugar. Alguien me estaba comentando recientemente sobre la discusión en ASI acerca de la formación espiritual y que Ted Wilson estaba allí y él se oponía a la formación espiritual. Y luego hablaron aquí recientemente en 3ABN, Ted Wilson estaba... Un panel. Perdón. Tuvieron un panel. Sí, en 3ABN tuvieron un panel y Ted Wilson estaba allí y habló sobre la formación espiritual y se mostró en contra de ella. Bueno, en el mundo a eso lo llaman solo palabras. Si vas a tratar el tema de la formación espiritual, hazlo de verdad. Hazlo de verdad. Así que cualquiera que continúe practicando esta técnica y esté empleado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aquí tiene su carta de despido. Hazlo de verdad. Pero como ya hemos dicho aquí antes, si realmente fueras a hacer la obra de un Josías, tienes muchas cosas que limpiar en el campamento. Y es bueno que el presidente de la Conferencia General esté ahí afuera oponiéndose a las enseñanzas
de los jesuitas a la formación espiritual, pero para mí personalmente, y esto es solo algo personal, si él quiere liderar un avivamiento y una reforma, lo primero que debería hacer, en mi opinión, es salir y rechazar públicamente la postura declarada de su padre cuando su padre era presidente de la Conferencia General. Bajo juramento en un juicio, su padre dijo que enseñar que el Papa de Roma es el anticristo de la profecía bíblica ha sido relegado al basurero de la historia. Pero la hermana White dice, todos los que se confundan sobre el significado de anticristo finalmente terminarán del lado del anticristo. El padre de Ted Wilson tiene una declaración legal donde dijo, el Papa de Roma no es el anticristo. Si Ted Wilson quiere comenzar la obra de Josías, necesita salir y decir, mi padre estaba equivocado. El Papa de Roma es el anticristo y necesitamos entender esto, porque no podemos advertir a la gente sobre la marca de la bestia a menos que sepamos con certeza quién es la bestia, y la bestia es el Papa de Roma, el anticristo de la profecía bíblica. Y el primer problema que creo que Ted Wilson debería eliminar en el adventismo es la postura legal de su padre de que el Papa de Roma no es el anticristo. Cuando él haga eso, entonces creo que tal vez podamos ver los inicios de un Josías. Es hora de limpiar el campamento. La ley dominical se está acercando. El tercer ay se está intensificando. Necesitamos un Josías ahora. No necesitamos a un hombre de políticas. ¿Oramos? Padre Celestial, sabemos que absolutamente todas las profecías, todas las historias en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sin excepción, están ilustrando de manera simbólica o literal el fin del mundo. Y que en la maldición de Levítico 26, la maldición de 2520 años que fue pronunciada sobre Israel por quebrantar los estatutos del capítulo 25, en esa maldición tú dijiste que si reconocíamos que estábamos en cautiverio y confesábamos nuestros pecados y los pecados de nuestros padres, entre otras cosas, tú nos reunirías. Padre, nuestros padres espirituales se han sentado bajo el árbol de la educación y han regresado al protestantismo apóstata. Confesamos este pecado y pedimos perdón. Pedimos que tu Espíritu Santo nos convenza de la seriedad de esto, para que podamos despertar y no estar entre esa gran clase de adventistas del séptimo día que van a morir en el camino ancho que lleva a la destrucción. Y el símbolo de su muerte será el rechazo de los últimos 6 versículos de Daniel 11 y el tercer ay, su rechazo de la advertencia del león y el asno. Oramos para que logres un reavivamiento entre tu pueblo como está representado por Josías. Aunque entendemos que nos has dicho que esta apostasía irá en aumento hasta la segunda venida, aún así sabemos que estás a punto de levantar un estandarte y queremos ser parte de ese grupo. Te pedimos que logres eso para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.